utilizado, ¿ya? El que se tiene que presentar para efectos contables, y ese ahí es donde se clasifican las cuentas. Esto me voy a enredar cuento porque el otro se llama, ¿cómo se llama el otro resultado? Naturaleza, ¿cierto? Y la cuestión sale detallado. Pero acá se agrupan los costos. ¿De acuerdo? O sea, exactamente. Se agrupan todas las cuentas en segmentos, ¿vale? Para hacer un estado de resultado más digerible, ¿vale? Entonces ahí es donde nosotros la cuenta de depreciación del activo fijo o amortización del activo intangible no la presentamos como cuenta, sino que todo lo mandamos directo al gasto de administración, ¿cierto? Una cuestión importante, porque la mayoría de los chiquillos se equivocan, no lo digo por ustedes, porque yo en contra no estaba con ustedes, es el ajuste del BNR. ¿Han escuchado el BNR o no? Sí. ¿Sí? Ya, el BNR es un ajuste que se le hace a las mercaderías. Cuando veamos mercadería yo les voy a hablar más del BNR. Ese BNR, que es un deterioro, la mayoría de la gente lo presenta en gasto de administración. Pero ese deterioro afecta a la proyección de ventas. Entonces tiene que estar presentado el BNR no en gasto de administración, en costo de ventas. Y en costo de ventas lo que hacen los chiquillos es presentar solamente el costo de las mercaderías vendidas y no agregan el BNR ahí. Y yo no quiero que eso les pase a ustedes, porque el examen que pide esta asignatura dice que ustedes tienen que hacer al menos un ajuste BNR. Profe, yo ese deterioro de mercadería no iba trabajando la cuenta de mercadería, Claro. así como, pero no le iba trabajando en el... ¿Cómo es el asiento del BNR? Sí, pero yo me acuerdo que cuando lo presentamos la otra vez iba como existencia y el deterioro de la mercadería. ¿En costo dice usted? No, ¿No? Pero Pues, veamos. el asiento, chiquillos, si estamos hablando de un, primero, es un deterioro, Está tímida. ¿cierto? Cuando hablamos de un deterioro, hablamos siempre, cuando yo tengo un deterioro, es una baja de... Es una baja de valor, porque se puede deteriorar el activo o el pasivo. Ya en el caso del pasivo es casi una ganancia. Baja de valor. Entonces el activo ¿dónde baja de valor? ¿En el debe o en el haber? En el haber. ¿Y cuál es el activo que estamos hablando nosotros? La mercadería, en el haber. Ahí bajó de valor, ¿cierto? Entonces, en el mayor, mercadería va a tener un saldo inferior porque hay una imputación directa a la cuenta. Eso está bien, y eso baja el activo en el balance. Y acá en el debe vamos a tener nosotros deterioro, algunos le colocan ajuste de NR, deterioro, mercadería. Y esta cuentita que la mayoría de los alumnos la mandan a gasto de administración, esto se tiene que ir a... Yo le decía en el balance. En el balance iba restando la cuenta de mercadería como en la depreciación. No, pero eso es un balance antiguo a la chilena. Ya, en un balance IFRS, acuérdense que no se presentan ajustes de cuenta menos resta. Eso no se hace en un balance IFRS. Ya se presenta siempre la cuenta a su valor neto. Pero no neto de IVA, sino que neto de ajustes. Sí. ¿Vale? Ya. La cuenta entonces, deterioro de mercadería, no la van a clasificar, esto solamente para el estado de resultados, no la van a clasificar en gasto de administración. Para allá no va. ¿Dónde se clasifica? En costo de venta. ¿Cómo se alimenta el costo de ventas? Esa cuenta como tal, ¿cómo se alimenta? Con el tarjetero de existencia. ¿Ya? Por las mercaderías efectivamente vendidas más ese deterioro. Profe, ese ajuste de BNR siempre es un deterioro a las mercaderías, siempre reconocemos como una baja. Puede, en algún minuto puede haber un superávit. Puede haber un superávit. ¿Ya? Pero lo voy a explicar en la clase que hablemos del BNR para dejar a todo el curso así como clarito en ese tema. Hay superávit, pero solamente en una ocasión, diría yo. ¿Ya? O averigüen eso. Tarea para la casa. Primera tarea, gracias Nicolás. Primera tarea. El Nico Es que empezamos. el deterioro de las mercaderías, ordinariamente lo hemos visto, perdón, el ajuste del BNR, ordinariamente lo hemos visto como un deterioro, siempre. Siempre. Y ese es el asiento clásico. La pregunta es, tarea para la casa, la pregunta es,
¿En qué situación o escenario, según normativa NIC 2, en qué situación o escenario, según normativa NIC 2, se realiza un superávit por ajuste de BNR? Se realiza un superávit de ajuste BNR. ¿Cuál es la situación que da lugar a un superávit? Cierre esa pregunta y abra otra pregunta, que es como para que usted piense, lo dude. ¿Existe superávit de BNR? ¿Existe superávit de BNR? Y eso es importante tenerlo claro desde un punto de vista contable y además desde un punto de vista de la unidad 3, porque... Pero no tiene que ver con eso que explicamos que lo da, por ejemplo, de las mascarillas que valían un precio, después cuando vino la pandemia tenían otro, el valor se elevó y de lo que se esperaba vender. Pero tiene que haber algo al principio. No podemos reconocer un superávit a secas. ¿Va? Ahí le estoy dando parte de la respuesta. O sea, un deterioro a secas puede haber, pero un superávit a secas nunca. ¿Va? Chiquillos, ¿estado de resultado después que estado financiero viene? El estado de flujos de efectivos. Acá ustedes bien saben que existen ¿cuántos métodos de elaboración? Dos. Y hacer un estado de flujo efectivo, chiquillo, de verdad que no es tan complejo. No es tan complejo porque un estado de flujo de efectivo, primero, cuando hablamos de flujo, hacemos referencia a entradas y salidas. Y cuando hablamos de efectivo, ¿de qué? De plata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que modelar en este estado de flujo efectivo? Las entradas y salidas de plata. Nada más que eso. Pero segmentadas en tres grandes rubros o en tres grandes grupitos de clasificación, que son operación, inversión y financiamiento. Anoten eso ahí para que lo tengan como torpero. Dos métodos de elaboración, uno que se llama directo, otro indirecto. Operación, inversión. Operación, inversión, y la NIC dice financiación o financiamiento. Operación, inversión o financiación. Cáptenme la idea, solamente cáptenme la idea, después lo podemos graficar, yo se los proyecto más que ustedes lo van a hacer. Un estado de flujo de efectivo, ¿cómo se hace? En la vida real, ustedes descargan, en la vida real el RP lo asesora, pero ustedes descargan el libro mayor de banco, de todos los bancos que tenga la empresa, y el libro mayor de caja. Entonces descargan los libros mayores y ahí empiezan a evaluar movimiento por movimiento y tienen que a cada movimiento darle una clasificación. Eso es lo que se hace, nada más que eso. Si la empresa pagó impuestos, eso sería un movimiento de financiación, inversión, operación. ¿La empresa se dedica a pagar impuestos? No, yo le pregunto a ustedes. Si paga mercaderías, ¿qué sería? ¿Inversión, financiación o operación? Operación, porque la empresa se dedica a la compra y venta de mercadería. ¿Pero se dedica al pago de impuestos? No, pero si no clasifica en inversión y en financiamiento, automáticamente es operación. Ese es el criterio que tienen que tener claro. Porque aquí, eso a mí me pasó en una prueba con el profe Marcelo, ustedes lo conocen más que bien. Él me enseñó a mí el estado de flujo efectivo y me colocó varias cuentitas, siempre me acuerdo, porque el profe yo estaba sentado en un corte como Nicolás y el profe acá en su sentado, viendo que no nos copiáramos. Y yo estaba ahí y ya no estaba escribiendo, pero tampoco me quería derrotar. Entonces me dijo, ¿y qué te pasó?
es que esta cuestión no sé dónde vale, dije yo, no cachaba el criterio. Y él me dijo, acuérdate del cajón de payaso. ¿Sabes? Ahí está la cuestión. Cuando algo, y esa es la clasificación, si algo no es de inversión y algo no es de financiamiento, no me caliento la cabeza. ¿Para dónde va? Pero yo no me dedico a pagar impuestos. Pero la misma norma dice, si no es de financiación, no te estás financiando y no estás invirtiendo, mándala toda operación. Ese es el cajón de payaso para hacer el estado de flujo de efectivo. ¿Vale? Y es re simple, en algún minuto les voy a mandar un libro mayor, ¿vale? Y ustedes van a clasificar las cuestiones. Y se hace una tabla dinámica. ¿Han trabajado con tablas dinámicas? Sí. Y ahí se mató el flujo efectivo, no hay más. ¿Ya? Y el último es el estado de cambio en el patrimonio neto. Tampoco es difícil ese estado financiero. Coloquen ahí 2 puntos. Lo que busca mostrar. Lo que busca mostrar. Ah, no, estado de cambio en el patrimonio. Estado de cambio en el patrimonio neto. ¿Ah? Gánense después ahí la firmita para el cuaderno. ¿Ah? Estado de cambio de patrimonio. Estado de cambio en el patrimonio neto. Coloquen las siglas. Son las siglas. Ustedes ya conocen las siglas. No, mejor así. Lo que busca demostrar, o mostrar, es lo mismo en realidad. Lo que busca mostrar, y esta es la palabra clave, es la variación. Es la variación que ha sufrido el rubro patrimonio. Lo que busca mostrar es la variación que ha sufrido el rubro patrimonio en un año comercial, principalmente en un año. En un año comercial. Los movimientos más comunes son. Los movimientos más comunes son 2 puntos. Aporte de capital, o aumento de capital, o disminución de capital. Aporte, aumento o disminución de capital. Llegó un socio nuevo, aporte, ¿cierto? Un socio con más plata, aumento. Se va un socio, disminución. ¿Ya? Prorrateo de dividendos o repartición, ¿cierto? Así. Prorrateo de dividendos. Cuando los socios se llevaron plata, baja el patrimonio, pues chicos, se están llevando la utilidad de la empresa. Prorrateo de dividendos o los famosos, en el caso de las sociedades de personas, retiros. Retiros. El resultado del ejercicio, obvio. Ganó plata la empresa, aumentó el patrimonio. Perdió plata la empresa, disminuyó el patrimonio. ¿Cierto? Aumento de capital, sacan plata los socios. El tema de el resultado del ejercicio. Otro tema que pasa en las sociedades anónimas es la famosa prima de emisión. ¿Ya? La prima de emisión también puede mover el patrimonio. ¿Qué es la prima de emisión? ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando Mayor valor. tiene mayor valor. Valores. Excelente, Karina. Tenemos que una empresa, anoten esto si quieren, o lo voy a decir porque es un ejercicio re simple, re simple. Parte una empresa con 10 acciones. 10 acciones. Cada una vale 1.000 pesos. ¿Cuánto es el patrimonio? 10.000. 10 lucas, ¿cierto? Ya. Parte la empresa, 10 acciones, a 1.000 pesos, 10 luquitas. Pero después todos quieren las acciones. Entonces, como todos quieren las acciones, hay una sobre demanda. Entonces, ¿qué es lo que hacen los accionistas de la empresa? Oye, ¿sabes qué? Cobremos un poquito más caro. Entonces empiezan a cobrar, la acción tiene un precio de 1.000 pesos, empiezan a cobrar 1.500, 2.000. Ese mayor valor del costo de la acción es prima de emisión. Cuando yo cobro más del costo por acción. ¿Cómo se llamaba cuando es menor valor? Es una pérdida por Pérdida pérdida en colocación, ¿cierto? Pérdida en colocación de instrumentos de patrimonio. Pero la famosa es, lo que pasa más, es la prima de emisión.
Entonces, ¿por qué puede valer el patrimonio, chiquillos? Por variación en el capital, la utilidad del ejercicio, la pérdida del ejercicio. Sacan plata los dueños o la empresa reparte los famosos dividendos a otra empresa, que es como los retiros que hacen los dueños de la empresa. Sacan plata a las personas naturales o sacan plata a las empresas, los famosos dividendos, que ustedes hacían un ajuste en la renta líquida imposible, ¿se acuerdan, no? ¿Se agregan eso o se deducen? Después, más adelante, Sí. Se deducen. ¿Ah? Se deducen. ¿Se agregan o se deducen? Se deducen. En algún momento, No, se deducen. en algún momento se agregaron y se deducieron. Ahora, ojo, ustedes no son solamente contadores, ustedes van a ser auditores. Y como auditor, yo siempre voy a auditar cuestiones presentes, cuestiones de la hora, o puedo auditar cuestiones para atrás. Para atrás igual. Entonces, Pero para actualmente atrás, se deduce. en algún momento hubo un régimen tributario, anótenlo, porque a lo mejor lo han escuchado, yo estoy seguro que sí, pero no lo han trabajado, porque para el contador no le enseñan cuestiones añejas, obvio que no, ¿cierto? Hay un régimen que se llamó y estuvo vigente durante el 2017 al 2019, el famoso 14A, de renta atribuida. Hoy día el 14A se llama semi-integrado, ¿cierto? Para nosotros, para los más antiguitos en esta materia, que nos digan 14A, siempre se nos viene en la memoria, o sea, el antaño de la memoria, 14A, a nosotros se nos viene renta atribuida, porque ese fue como el primer 14A. Pero a ustedes dicen 14A, ¿cuál se les viene a la memoria? El semi-integrado. Semi-integrado. Porque ustedes partieron con esa cuestión, ¿vale? Y está bien. Pero el auditor tiene que conocer la historia para atrás, ¿vale? En algún minuto hubo un régimen que se llamaba renta atribuida y ese régimen sí hacía un ajuste con los dividendos los agregaba, los deducía, los bajaba como para arriba abajo, ¿vale? Porque tenía un efecto también. Dicho eso, yo estoy hablando de la variación del patrimonio. Con esa cuestión que dijo Karina, porque Karina dijo que las personas naturales o la sociedad de personas sacan en las empresas retiros. Las empresas ¿conocen las palabras retiros, dividendos y remesas? Sí. Por ahí atrás, Ezequiel, ¿sabe la diferencia, no? ¿No? Es valedero. José Rafael, dividendo, retiro y remesa. ¿La diferencia? Alejandro, que está adentro, ¿no? Chiquillos, es re simple. Y son más de renta. En renta ustedes hablaron siempre de retiro, dividendo y remesa. El retiro es plata que saca un dueño, anoten esto. El retiro es dinero, le colocan a ustedes ahí más fijo, ¿eh? El retiro es plata que saca el dueño de una empresa, sociedad de personas. ¿Ya? Cuando estamos frente a una empresa que es sociedad de personas, sociedad limitada, EIRL, con comandita SPA, no correcciones, sino que la encomandita simple, todas aquellas empresas que son de personas, donde lo que importa es la persona y no el capital, cuando sacan platas, lo hacen a título de retiro. O sea, tú estás sacando, estás retirando. ¿Sí? Pero aquellos dueños, ahora coloquen dividendos. Dividendos, dos puntos. Es plata que retiran los dueños. Es plata que retiran los dueños de una sociedad de capital. Sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y otra que se le parezca. Y la remesa es la plata que retira una persona, pero desde el extranjero. Plata que se va para afuera o para afuera. ¿Retiran los dueños? Plata que retiran los dueños para el extranjero. Plata que se va fuera de Chile. La plata que mandamos hacia afuera es una remesa, y esa remesa, ¿a qué impuesto está afecto? Al impuesto adicional, excelente, ya, el impuesto adicional. Mientras que los retiros y dividendos, ¿a qué impuestos están afectos? Al impuesto global complementario, que no es de primera categoría. ¿Ya? Acuérdense que
¿Cómo se clasifican los impuestos en Chile? ¿Sabe la clasificación? O sea, cuando usted le hace impuestos, ¿cuál es la primera clasificación en Chile? Por un lado están los impuestos directos, indirectos. El directo está primera categoría, segunda categoría. En el indirecto, ¿qué es lo que está? Claro, están los que son al consumo, los que son de carácter recaudador y los que están de carácter regulador de males sociales. Porque tenemos IVA al tabaco, IVA a la bebida con azúcar. Entonces hay una ramificación de los impuestos. ¿Ya? Nosotros vamos a tener que ver parte, nunca lo vamos a ver todo, pero vamos a tener que ver parte. Anoten eso, porque es importante. Retiros y dividendos afectos a IGC. Siempre afectos a IGC. Remesas afectos a IA. Afectos a impuesto adicional. Así yo lo puse. La segunda. Impuesto adicional. Retiros y dividendos afectos a IGC. Excelente, Alejandro. IGC. Mientras que las remesas afectos a IA. Impuesto adicional. ¿Ya? Impuesto adicional. Ambos tipos de impuestos se deben declarar y o pagar en el formulario número 22. Correcto. Correcto. En el formulario número 22. Dicho lo anterior, ¿con qué más podemos seguir? Terminamos con hablar de los estados financieros. Hablemos un poquito de renta. ¿Vale? Hablemos un poquito de renta, que vamos a hacer una especie de... Esto es un conversatorio, porque podría hasta dejarle escrito un ejercicio, pero entre que los doy, nos vamos a dar la clase. Chiquillos, contadores algunos, alumnos otros, futuros auditores, la mayoría, ¿cierto? ¿O todos? ¿Todos o no? Todos. Todos, ¿cierto? Espero que todos. Chiquillos, impuesto a la renta. ¿El impuesto a la renta es un impuesto directo o indirecto? Vamos sacando mitos. ¿Directo o indirecto? Directo. Directo. ¿Por qué es directo? Porque grava directamente al titular de la riqueza. O sea, se sabe quién paga el impuesto. Ya no es como el IVA, porque todos pagan impuestos, pero no se sabe en qué medida. ¿Ya? Impuesto a la renta es un impuesto directo, se sabe, ¿cierto?, a quién, grava al titular generador de la riqueza o al titular generador de la renta. ¿Ya? En ese escenario tenemos dos categorías en Chile. Dos categorías en Chile. La famosa primera categoría y la Segunda categoría. ¿Cuál es la diferencia para tributar o en primera o en segunda? ¿Ah? Los que tributan en primera son clase alta y los que tributan en segunda son clase baja, ¿cómo la vio? ¿Ah? ¿Cuál es el criterio para definir cuando una persona tributa en primera o en segunda? Ejemplo, resulta que llegó Yasna, ¿cierto? Y viene un amigo de Yasna y le dice, ¿sabes qué, Yasna? Yo soy un médico de profesión, me titulé y junto con otro colega quiero instaurar una clínica y en Chile me van a cobrar impuestos hasta por caminar. Eso le dice él, ¿no? Entonces yo como médico de profesión quiero instalar una clínica. ¿Cómo tengo que tributar? ¿Qué dice Yasna? ¿Por qué? Porque tiene que crear una empresa para poder ejercer la profesión en este caso, porque quiere hacer una sociedad con otro profesional. ¿Ya? Entonces, ya no van a tributar como personas naturales o como profesionales solos, sino que van a crear una empresa. Perfecto, esa es la respuesta correcta. Ahí hay la comunión de dos personas y eso ya es una sociedad. Y además lo que dijo esta persona, quiere instalar una clínica. Al instalar una clínica ya hay una empresa, ¿cierto? Ya hay un lugar físico, hay un capital, ¿cierto? Entonces, cuando la renta se obtiene producto de la explotación de un capital, esa renta tributa en primera categoría. Anoten eso ahí. Cuando la renta proviene
estudié renta en el verano para ustedes, chiquillos. Bueno, Proviene Cuando de. una renta proviene de la explotación de un capital, ¿cierto? Dicha renta tributa en primera categoría. Estuve ahí, pero full con el profe Cristo. Me decía, aprenda, un pajarón. Me decía, mientras que el médico, en la profesión de médico, como él va a implementar en la empresa, en la clínica, su conocimiento y va a ganar plata producto de lo que él sabe hacer, él va a tributar en segunda categoría, porque él va a tener rentas productos de su cacumen, ¿cierto? Entonces, anotemos ahí ahora. Cuando la renta proviene de la explotación del intelecto o del esfuerzo humano, ¿cierto? Del cacumen de la persona, dicha renta tributa en segunda categoría. Y las dos categorías son diferentes, y no solo en el número, ¿cierto? En la forma en cómo se determina el impuesto, en la tasa que se aplica al impuesto. Hablemos primero de la primera categoría. La primera categoría es una tasa fija, ¿cierto? Yo le diría una tasa plana. Depende de un régimen, pero si tú ganaste un peso, tienes que tributar con un 25%. Y si tú ganaste 25 millones de pesos, tributas con 25%. Si tú ganaste 1.000 millones de pesos, un 27%. Ahí sube un poquito porque ya quedaría fuera del régimen propio, ¿cierto? Pero una persona natural que gana un peso, tributa en Chile, ¿no? No. Entonces, ahí hay una primera diferencia. La primera categoría, tú te ganas un peso, yo te cobro el impuesto igual. Pero en la segunda categoría, tú ganas como poquita plata, así, o una cuestión está por chamo, ¿cierto? Sí. No tributas. Entonces ahí tenemos la primera diferencia. Y además, si tú ganas 1 millón de pesos, tributas. Pero si ganas 5 millones de pesos, tributas, pero con otra tasa. ¿Cierto? Es otro rango, pero en esencia no toda la renta tributa con otra tasa. Porque hay una cuestión que se llama gradualidad. ¿Ya? Que la renta va tributando, pero segmentadamente. Lo vamos a ir viendo en un ejercicio. ¿Ya? Mientras que en el caso del impuesto a la renta, los 25 millones tributan todos con la misma tasa. En el caso de la segunda categoría, ¿ya? En ambos casos hay regímenes. ¿Ya? En el caso de la primera categoría es más conocido, más clásico. ¿Cuántos regímenes de tributación existen, Vicky? ¿Ah? Tenía que sacarla, ¿o no? Podía ir a la primera clase sin sacar a Vicky. ¿Cuántos regímenes de tributación existen en primera categoría? 4, 3. He hecho un número, ¿no? Es como el loco, ¿ah? No, porque tú me vas a decir cuáles son y no me acuerdo. No, le pregunto a otra persona. ¿Cuántos son? A ver. 4. ¿Quién dijo 4? Yo. ¿Cuáles son? Ya. 14 D. 14A, 14A. El D. 14D número 3, Sí. 14 14D número 8, Y renta presunta. 14B número 2, B. 14B número 2. Y ese no lo conozco. Ya se fue ese, pues, profe. Es el que no Chiquillos. clasifica ninguno de los otros. No, ¿Ese? 14B número 2 es la renta presunta. Ya. Chiquillos, Pues. siempre, tips. Si ustedes se van a las leyes antiguas, y ahora que va a cambiar la cuestión, se van a las leyes que van a venir después, el régimen de tributación siempre va a estar en el 14. O siempre ha estado en el 14. Las normas del régimen de renta presunta están en el 34. Allá me dicen cómo tengo que tributar, quiénes pueden tributar, qué requisitos tengo que cumplir. Pero el régimen como tal está en el 14. ¿Vale? 14A, régimen general de tributación parcialmente integrado. 14B número 1, las rentas según contrato. 14B número 2, renta presunta. 14C, ¿quién está notando? Lo he visto más lento. 14A, el clásico, parcialmente integrado. 14B, número 1, renta según contrato.
14b, número 2, renta presunta. 14c, reorganizaciones empresariales. Reorganización. La 14C. 14c. Ahí a ustedes les dicen qué es lo que hay que hacer en caso de fusión, división. ¿Cuál es la otra? Organización. Reorganización. Reorganización. No es que no sé, no es un régimen. No. No es un régimen. Son cuestiones casuísticas que se Dejen ven desorden ahí. probablemente en gestión. A ver, ¿qué es lo que...? Ah, ahí está la otra. Chiquillo. Reorganización empresarial. Una empresa se puede, soy limitada, pero quiero ser SA, me transformo. ¿Cierto? Soy limitada, los palotes SA, y quiero ser los palotes A y los palotes B, me divido. ¿Cierto? O están los palotes A y los palotes B, los junto, me fusiono. Todas esas situaciones tributariamente están contempladas en el 14C. En el 14D, número 1, ¿qué es lo que dice el 14D, número 1? Porque el número 3 es el régimen, ¿cierto? Pero el número 1 son los requisitos para ser pyme. ¿Ya? Requisitos para ser pyme. Número 2, limitancias para ser pyme. Y número 3, ahí está el requisito del régimen como tal. ¿Ya? ¿Cuántos existen entonces, chiquillos? Clásicamente, para no sacarlos de su como estructura. 14A, renta presunta. Perdón. Ya, profe. Semi-integrado. Semi-integrado. 14D3, ese es el orden que lo siguen ustedes, ¿cierto? 14D3, propine general. 14D8, propine transparente. Y los famosos renta presunta. ¿Cierto? Y las fundaciones que son las 14 y 8, ¿cierto? Que no tributan con el impuesto a categoría. ¿Por qué? Más fuerte, Karen. Porque no persiguen fines de lucro, perfecto. Esa es la razón. La fundación, yo no persiguen fines de lucro, no está grave. ¿Sí? Chiquillos, ¿qué es un régimen tributario? Ahí, Dina, ¿qué es un régimen tributario? Porque sabemos lo que son, cuáles son los regímenes tributarios, pero ¿qué es un régimen tributario? Dina. ¿Cómo va a tributar? La forma que tiene de tributar una empresa. Excelente. Un régimen tributario es básicamente un conjunto de normas, reglas y procedimientos de cómo una empresa tiene que hacerle frente a sus obligaciones tributarias. ¿Qué siempre establece? Primera cosa que establece un régimen, siempre cuando hay un régimen nuevo, lo primero que establece es tasa. Eso es lo primero que establece un régimen. Y todos deberíamos saber, tasa al 14A, 27%. Tasa al 14D3, 25, 10, 15, ya no sabemos cuál es la tasa, ¿cierto? Tasa de un D8, 0. Tiene tasa pero 0. Tasa de un presunta, 25. ¿Cierto? O sea, lo primero que establece un régimen es la tasa. Segunda cosa que establece un régimen tributario es la forma en y esto es lo más importante del régimen tributario. Lo ustedes cuenta. Segunda cosa es cómo determina la renta. ¿Vale? ¿Cómo determina la renta? Porque no es la misma forma en cómo se determina la renta en un 14A. Que la palabra clave es, ya notenla ahí. Si voy muy lento, ustedes me ponen el freno. Si voy muy rápido. ¿Sí? Chiquillos, es que yo siento que voy lento ya. Yo ya debería haber hecho la primera prueba. Pero ya tenemos materia. Chiquillos, acuérdense que de aquí nace al menos una pregunta para la prueba 1. De aquí, de lo que hemos hablado, nace al menos una pregunta. ¿Cuántos regímenes? Las pruebas van a ser escritas, porque son de caso de elaboración. No, pues tenemos esta sala. ¿Qué es más líquido del agua? Chiquillos, antes que se me vaya la clase, ¿qué es lo que establece un régimen tributario siempre? Tasa. 2. Forma en cómo se determina la base o renta líquida imposible. ¿Cierto? 14A, ¿cómo se determina la renta líquida imponible? Con los artículos. De forma devengada. Esa es la palabra. La renta, de hecho, es renta líquida. Ahí se llama renta líquida imponible.
se determina en base de vengada, porque las empresas tributan por los ingresos percibidos y devengados ¿Cuál y era pueden esa? descontar gastos 14. pagados o adeudados, ¿cierto? Y ahí es donde ustedes son un mundo de conocimiento y tips que van a tener que estudiar, más que estudiar, corrijo la palabra, repasar conmigo en este curso, que es el artículo más querido por todos los tributaristas. ¿Cuál es, Karina? El artículo 29 al 30. Eso es un conjunto, pero el más querido, ¿cuál es? Es el artículo 31. Porque es el artículo que nos permite rebajar gastos. Establece los requisitos populativos para rebajar gastos y establece 14 situaciones para bajar gastos. ¿Cierto? Ese entonces es el artículo preferido de todos los tributaristas. ¿Vale? Chiquillos, el 14A determina la renta en base de vengada. El 14 de 3 y de 8 a